Hola, bienvenidos. Mi nombre es Fernanda Cartagena Girao con código UPC U2019-19535 y en este video voy a realizar la sustentación de mi investigación. El tema es la narrativa visual y retórica para la representación de estereotipos raciales afroperuanos en libros escolares del Ministerio de Educación y Ministerio de Cultura entre el periodo 2000 a 2005. Empezamos contextualizando, y es que según la autora Sarni, la exclusión histórica de la comunidad afroperuana en los recursos educativos perpetúa estereotipos que distorsionan la imagen y refuerzan la desigualdad. La pregunta de investigación es: ¿cómo la narrativa visual y las figuras retóricas representan los estereotipos raciales afroperuanos en libros educativos escolares del Ministerio de Educación y Cultura del Perú en el periodo 2000 al 2005? El objetivo de esta investigación es el explicar la representación de los estereotipos raciales afroperuanos a través de la narrativa visual y las figuras retóricas en los libros educativos escolares de ambos ministerios en el periodo descrito. Seguiré explicando tres conceptos clave para el entendimiento de este fenómeno. El primero es el de los estereotipos raciales en libros afroperuanos. Según el autor Costa, los libros escolares perpetúan estereotipos raciales mediante representaciones eurocéntricas y de escasa diversidad que afectan la autoestima de los estudiantes minoritarios. Seguimos con la narrativa visual en libros educativos. Según Castro, la narrativa visual utiliza elementos visuales que deberían facilitar la construcción de significados. Sin embargo, su ambigüedad cultural puede consolidar estereotipos raciales. Y el último concepto vendría a ser el de la retórica visual para la construcción de personajes. Y es que, acorde con Méndez y Moura, la retórica visual emplea figuras como lo vienen a ser la metáfora, la hipérbole, para construir personajes, a menudo reforzando estereotipos raciales y sesgos culturales. ¿Cuál sería la justificación para esta investigación? Y es que, basándome en las teorías de Carrasco, la investigación aporta al aspecto cultural al examinar cómo la narrativa visual en los libros escolares puede influir en la construcción de estereotipos raciales, fortaleciendo así una identidad colectiva de la comunidad afroperuana y fomentando una sociedad más equitativa. Prosigamos con la sección de materiales y métodos. Se delimitó el análisis de este fenómeno al Minedu y al Mincul, ya que ambos ministerios son los responsables de regular políticas educativas y culturales en el Perú. ¿Y por qué dentro del periodo 2000 al 2005? Porque a comienzos de este siglo aumentó el contenido afroperuano en los libros escolares, coincidiendo con la creación del programa Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular, que buscaba promover la diversidad cultural. Presento ahora el corpus de la investigación, que han sido 7 ilustraciones extraídas de 3 libros. La primera es Coco y Tintín, la segunda es La Nación de las Tinieblas y la tercera es El Negrito Sambo. Los criterios de selección por los cuales escogí estos libros es que todos ellos han sido parte de las bibliotecas de ambos ministerios desde su distribución a colegios públicos entre el 2000 al 2005. Además, todos presentan personajes afroperuanos que permiten un análisis de la retórica visual en cuanto a la representación de estereotipos raciales. Y estas representaciones ofrecen diversas manifestaciones de estereotipos, facilitando la comparación entre los materiales. Se realizó como una de las herramientas una ficha de análisis visual a modo de un cuadro de doble entrada, que fue dividida en diversas categorías, lo que me permitió un análisis descriptivo bastante profundo de las ilustraciones. Y por último, se realizaron 2 entrevistas para obtener perspectivas especializadas sobre el fenómeno y fundamentar los resultados. Una fue de Sofía Carrillo, que es una activista afroperuana muy reconocida, y la otra fue de Rolando Palma, que es un profesor escolar e historiador. Ahora, ¿cuáles fueron los hallazgos? El primer hallazgo fue que existe un patrón de animalización del afroperuano en los libros de los ministerios a inicios de este siglo, porque a los personajes se les asignan características animales y grotescas, lo que no solo refuerza su deshumanización, sino que también los coloca en una posición de ridiculización. Estas representaciones potencian una jerarquía racial donde los afroperuanos son presentados como otros. Se evidencia así que existen en el corpus grados de otredad. Por un lado, la representación que es cercana al humano, que sirve para burlarse de él y enfatizar esta diferencia racial, y por otro lado, una que es totalmente distante al ser humano y genera temor, vinculándolo con la monstruosidad o con la barbarie. El segundo hallazgo es que el uso de la metáfora, hipérbole y simbolismo como representación de la inferioridad afroperuana. Y es que estas figuras retóricas en estos libros contribuyen a la creación de imaginarios que burlan y subyugan a los afroperuanos, provocando su inferiorización. Esto sucede ya que se utiliza la metáfora para asociar a los afroperuanos con animales, la hipérbole para exagerar sus rasgos físicos hasta lo grotesco y el simbolismo que transmite mensajes profundos y ocultos sobre la marginalización y su pobreza.
El tercer y último hallazgo es el de la relación de poder y jerarquías sociales como recurso simbólico en la ilustración. Y es que en el contexto afroperuano, estas estructuras, consolidadas desde tiempos coloniales y neocoloniales, perpetúan la marginalización. La representación del personaje afroperuano en una posición sumisa frente a un personaje blanco o europeo que representa la civilización y la razón, refuerzan la idea de una superioridad racial, alimentando un imaginario en donde los afroperuanos son presentados como inherentemente inferiores. Los hallazgos sugieren que, si bien se ha incrementado la visibilidad afroperuana en los materiales educativos a inicios de este siglo, dicha representación está cargada de connotaciones negativas que refuerzan los estereotipos al grado de ridiculizar a los personajes afroperuanos. Vamos ahora con las conclusiones. Y es que como primera conclusión, es que la animalización deshumaniza a los personajes, perpetuando estereotipos negativos y reforzando una jerarquía racial en donde se los coloca como seres inferiores. Mi segunda conclusión es que las figuras retóricas construyen una imagen burlesca de los afroperuanos y consolidan la percepción de ellos como otros, afectando la autoimagen de los niños de la comunidad y los niños que pueden leer estos libros, ¿no? Por último, la incorporación de estas figuras retóricas en el material educativo refuerza jerarquías sociales y raciales y también una relación de poder, y esto contribuye a perpetuar una visión excluyente de las minorías. En este sentido, existe una tendencia en mostrar a los afroperuanos en roles subordinados, limitando su representación. En este contexto, las jerarquías sociales y raciales, lejos de ser estructuras estáticas, se manifiestan continuamente en la cultura visual, demostrando que estos mecanismos coloniales y neocoloniales siguen vigentes en las representaciones de los afroperuanos.